Amados, ¿qué tal? Es un gozo y es un privilegio saludarlos en este día. Pues vamos a tener nuestro servicio de crecimiento y vamos a escudriñar las escrituras, vamos a profundizar un poquito en una parte de la Biblia, de nuestra palabra, y vamos a pedir que Dios nos bendiga en este tiempo tan especial que nos permite tener. Le doy la bienvenida a todos, a los de casa y a los que nos visiten, a los invitados. Les doy una bienvenida en el nombre de Jesús y voy a tomar unos momentos para ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, en esta hora, Señor, te pedimos que tu presencia sea el sustento de este tiempo, que sea lo más especial, Señor, que crees un ambiente espiritual en este lugar y a través de las pantallas, Señor. Que extiendas tu mano hasta el lugar en donde están, porque seguramente te necesita la gente de aquel lado, tanto como la de este lado, Señor. Pongo en tus manos mi vida, mi cuerpo, mi voz, todo, Señor, mis sentidos, porque son tuyos, Señor. Y te pido que los uses de una manera muy especial para que sean bendición en este tiempo que tú nos permites, Señor. Te doy gracias por ello porque sé que lo vas a hacer de una manera extraordinaria. Amén y amén. Amados, como les decía, es un tiempo muy especial. Para mí siempre es un gozo compartir el mensaje, gracias al pastor que Dios le pone en su corazón el ponernos en este lugar para transmitir lo que tenemos. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que si algo tenemos, lo damos porque es del Señor. Entonces, con todo gusto, yo quiero leerles una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Y ahí empezaremos nosotros a meternos en esta palabra. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Wow, usted dice, es una palabra tan corta, es una palabra tan sencilla, tan fácil de decir, consumado es. Bueno, vamos a ver un poquito atrás por qué esta palabra, por qué Jesús estando en la cruz, porque quiero decirles que en este momento se encuentra Él arriba en la cruz, con clavos en sus manos, con clavos en sus pies, con una corona que traspasaba su piel en su cabeza y tal vez llegaba hasta su cráneo, hasta sus huesos. Entonces está en una postura sumamente difícil y Él dice una palabra sencilla, fácil de decir, pero vamos a ver un poquito, por favor, el contexto. Si nos vamos unos días atrás y si nos vamos mucho tiempo atrás, él lo había anunciado muchas veces, que Él era el Mesías, que Él era el Señor, que Él era el enviado de Dios, que Él era el Hijo del Hombre, pero la gente no creía y hoy sus seguidores no están cerca. A los que Él preparó no están cerca, están observando algunos ni siquiera están y lo están observando de lejos, pero vamos a ver, unos días antes, ni siquiera nos vamos a ir mucho tiempo atrás, unos días antes, Jesús había pedido a sus discípulos que trajeran un pollino, eh, eh, un, un burro, un burro que no había sido montado, por eso se llamaba pollino, y llevaba un burro también, porque iba a ser una entrada y realmente cuando coronaban a los reyes, cuando les daban el puesto de reyes, llegaban a Jerusalén a ser coronados, pero llegaban en un caballo, porque un caballo simboliza la realeza, pero un burro simbolizaba la humildad y era porque Jesús iba a llegar como un rey, pero no un rey militar, no alguien que iba a liberar al pueblo de la opresión de ejércitos, sino de la opresión del pecado. Y no solamente iba a limitarse a liberar al pueblo de Israel, sino en ello llevaba toda la humanidad. Y entonces él da esa orden para entrar de una manera triunfal, pero sentado en algo, y el orgullo de sentarse en un animalito que nunca había sido montado, pues él entró de esa forma a Jerusalén. Y entonces
cuando él va entrando, la gente lo reconoce y empieza a extender las palmas, cortan palmas y sus mantos y los empiezan a tender y empiezan a cantar Hosana al que viene en el nombre en el Hijo de David. Y la gente lo aclama y realmente estaban en lo correcto, porque él era el rey que venía a liberar a la humanidad. Y entonces empieza una semana muy especial porque él sigue predicando en el templo, ¿verdad? Llega al otro día y ve que están los cambistas, ve que están haciendo negocios, ve que hay maldad en el templo y realmente el templo, él dice que tenía que ser llamado casa de oración. Ese era el uso que realmente se le tenía que dar al templo y le estaban dando otro uso. Y él hace una limpia en aquel lugar y corre a toda la gente que no debía de estar en ese lugar, ¿verdad? Y él sigue predicando en esos días. Al siguiente día, él va con sus discípulos a seguir dando enseñanza y ve una higuera que está frondosa, que está bonita, que está grande, que está verde. Y él dice, quiero que me traigan higos. Y la higuera no tenía higos. Y él la maldice y la higuera se seca y los discípulos se extrañan. Pero es que realmente eso pasa en las vidas de aquellos que hoy tal vez creemos que somos cristianos, pero no tenemos fruto en nuestra vida. Y nosotros somos llamados a tener fruto y fruto abundante en nuestra vida, porque Él es el pámpano y nosotros somos las ramitas que tenemos que florecer constantemente. Entonces, Él pone unción en cada uno de nosotros y entonces Él quiere que tengamos fruto. Y realmente usted y yo damos ese fruto. Usted no puede decir que no tiene el don, que no tiene el talento. Al menos un ministerio tiene, el ministerio de la reconciliación de otras personas para con Dios. Eso dice la Escritura de usted y de mí, que hemos aceptado a Cristo. Ahí lo quieren tentar y él entonces empieza a decir en las enseñanzas que daba que toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando quieren poner su autoridad a prueba, él dice, pues es que toda autoridad me es dada por el Padre. El siguiente día, él sabe que la misión que le encargó su padre tiene que ser concluida y entonces invita a todos los apóstoles a convivir en una cena. Preparan el aposento alto, él da todas las indicaciones que tiene que dar. Él se pone en la puerta porque nadie lo recibió. Él se pone en la puerta, toma una toalla, toma un lebrillo y les lava los pies a todos los apóstoles. Recibe una indicación de Pedro y le dice, no, yo te voy a lavar los pies. No, dice, no entiendes lo que yo hago hoy y lo entenderás algún día. Así limpia Dios nuestras vidas. Pero también anuncia que el que lo ha de delatar lo tiene que hacer rápido. Entonces imagínense que están aconteciendo todas esas cosas del día domingo cuando le gritan, Hosana al Hijo que viene en el nombre del Señor y todas esas cosas. Y él sigue enseñando, él sigue sanando, él sigue haciendo, está cumpliendo con el ministerio y con la misión que Dios le da, pero todo tiene que ser terminado. Es como el escritor, ¿verdad? Que está escribiendo un libro y a veces lo deja inconcluso. Tiene que terminar ese libro. El que empieza a hacer un mueble de madera y lo puede dejar inconcluso, pero no. Él dice, yo tengo que terminar esta misión. Cada uno de nosotros a veces tenemos misiones y tenemos que terminarlas porque cuando no lo hacemos, dice la Biblia que un hombre que es inconstante en sus caminos es de doblado ánimo. Y nosotros no somos de doblado ánimo, nosotros tenemos el ánimo de Cristo. Entonces, es increíble que están en la cena, están conviviendo y él parte el pan y el vino y todo esto. Pero entonces cuando él se retira ya a orar, después de la cena se retira a orar y les dice que velen y él se aparta porque yo creo que el nivel de oración, la relación que tenía él con el Padre directo, los apóstoles aún no tenían ese nivel de comunicación con el Padre como él lo tenía, él se aparta y entonces él pide por él habla por él, le dice, la misión que me has encomendado, ¿verdad? Está por concluir y aún dice, si esta copa pudiera pasar de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya.
y él está orando, está pidiendo todavía ayuda porque él sabe que va a cargar con el pecado de todo el mundo, pero ahí es donde lo atrapan. Imagínense que lo empiezan a golpear, que lo empiezan a patear, que lo empiezan a escupir, le jalan los cabellos. Todo lo que le pasa, usted lo sabe porque ha leído su escritura, yo solamente estamos dando un semblante, ¿no? Entonces, cuando es llevado con Pilatos, cuando es llevado con Caifás y con Anás, con los sacerdotes y lo culpan, y yo pienso, qué voluble es el mundo, porque yo me estoy imaginando todo esto y digo, qué voluble es el mundo, la alabanza que da el mundo, porque un día le gritan, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y ahora están gritando, crucifícale, crucifícale, qué difícil es un día lo coronan, pero al otro día lo quieren matar. Y entonces el sonido de las hosanas, cuando yo me estoy imaginando que lo están llevando encadenado y todo, me imagino ese hosana, pero que hoy se convierte en un crucifícale y desde la misa sale de la misma voz, de la misma persona que antes lo había reconocido y que hoy lo rechaza. Lo ponen a cargar esa cruz cuando lo sentencian y lo ponen a cargar esa cruz que tiene que caminar hasta el monte de la Calavera o el monte Calvario, ¿verdad? Y empiezan a pasar circunstancias bien difíciles porque el que nos iba a liberar hoy está ahí. Está prisionero, no puede escapar, pero él está pensando en una cosa y él está concentrado en una cosa, está cumpliendo con la misión que el Padre le había encomendado. A veces las comisiones que tenemos como seres humanos no son fáciles. El hecho de que usted y yo seamos cristianos y a veces tengamos que dar el evangelio, tengamos que prestar ayuda a alguien, a veces no es tan fácil, a veces causa incomodidad, pero realmente sabe que cuando nosotros tenemos el amor de Cristo, esa incomodidad se diluye y nosotros entonces es que podemos ayudar, podemos orar, podemos tomar de nuestro bolso y dar, podemos cooperar, podemos trabajar, podemos ir, podemos estar. Podemos visitar a un enfermo en el hospital y orar por él creyendo que Dios lo va a sanar. Podemos despojarnos de algo que a lo mejor sí nos duele, pero que sabemos que va a ser más bendición en manos o en la vida de otra persona. Es como, esto es muy difícil de entender, porque mire, por decir, hoy las personas en la cultura de donar órganos, es un ejemplo que yo quiero ponerle, ¿no? De donar órganos, muchas personas, no, no, yo no voy a donar órganos de nadie, ¿no? Y son decisiones muy personales. Dice, no, no voy a donar órganos porque yo quiero que se vaya completo y todo. Pero el donar órganos a veces implica que se salven 6 o 7 vidas más. Y mucha gente se goza porque dice, bueno, ve a su pariente que había partido y lo ven reflejado en otras 6 o 7 vidas que tenía. Imagínense que Dios dio a su hijo para que vivieran no 6 o 7 personas más. Dio a su hijo para que vivieran miles y miles y miles de personas más. Y aparte que tuvieran un acceso a la vida eterna. Entonces es bien complicado a veces lo voluble de la humanidad cuando pensamos que la ayuda solamente, pues voy a orar por él, ¿no? Cuando puedo hacer algo más. Y siempre podemos hacer algo más. Hace unos años yo vi una película que se trataba de los judíos y uno que era alemán y que se benefició mucho de los judíos y del dolor de los judíos, pero haré los judíos para ayudar y salvar a miles de personas. Y todo lo que había ganado, ¿saben qué hizo? Lo gastó comprando vidas. Si se pudieran comprar, pues él las compró porque se salvaron. Y todo lo que había ganado lo invirtió en salvar personas. Entonces, es difícil, pero debe ser un gozo en el corazón y una paz en el interior cuando alguien puede ayudar de esa forma. Imagínense lo que está pasando y que ya caminaron y ya llegaron al Monte Calvario, todo el esfuerzo que hizo Jesús y todo, no sé qué va pensando él, no sé qué va pensando Juan a lo lejos, María, no sé qué van pensando los romanos que lo llevan ahí porque ellos también tienen que cumplir con una orden de llegar. Alguien a lo mejor va pensando, pues de veras yo no encuentro mal en este hombre, pero no podía decir nada, él tenía que ser ejecutor de la vida de Jesús.
Imagínense que empiezan a pasar desde las 12 del día que llegan al Cerro de la Calavera y entonces lo clavan, lo levantan, ¿verdad? Con todo el dolor, con toda esa angustia, con todo ese desvelo, con toda la sangre que había vertido Jesús de su cuerpo, que tal vez ya no tenía tantas fuerzas, pero él seguía firme. Él se hubiera dicho con Pilatos, no saben que yo no soy culpable y yo no soy el rey de los judíos, él se hubiera salvado, pero él venía a pagar el castigo de nuestra paz, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros pensamientos de maldad. Y él venía a pagarlos para hacernos libres a nosotros. ¿Cuánto amor debe tener Dios para con nosotros? Y la Biblia dice que aun siendo malos, ¿verdad? Un padre da buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo Dios no nos dará juntamente con Jesucristo? Si lo dio a Él, ¿cómo no nos dará hoy las bendiciones que usted y yo necesitamos? Cuando lo empiezan a levantar y lo empiezan a clavar, Jesús habla. Jesús había enmudecido para todo. Como cordero, dice la Biblia, como cordero. Y porque un cordero cuando lo crucifican para agarrar su carne, no llora, ¿verdad? Entonces Jesús había hecho lo mismo y hoy está delante de ellos. Y cuando yo pienso que tal dolor de los clavos, que él clama al Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en su lecho de dolor, él está pidiendo perdón por esas personas que están equivocadas y que están en contra de su reino, y él pide perdón. Y verdad, también había dos hombres malos ahí que también se iban a crucificar para darle ejemplo al pueblo, y uno lo maldice, pero el otro le dice arrepentido, ¿verdad? Que se acuerde de él cuando esté allá en su reino. Él reconoce ahí y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué promesa tan grande de salvación le da al momento? Un día alguien me decía, es que si tú no conoces la Biblia, tú no te vas a ir con el Señor. Y le decía, pues yo creo que el ladrón no conocía la escritura, no conocía el Corán, pero ¿saben qué? Fue por fe, fue por decisión, fue por recibir a Jesús, solamente por recibir a Jesús, aunque no conozca la Biblia. Usted puede recibir a Jesús y empezar a conocer la Biblia, y la salvación está ahí, porque usted recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le habló a su mamá terrenal y le dijo, he ahí a tu hijo, le ministró en su soledad, le ministró familia. Y al hijo también le ministró una madre, como pensando en que todos nosotros necesitamos una madre, ¿verdad? Entonces, cuando cubren las tinieblas, imagínese usted ese cuadro que todo está así y empiezan las tinieblas, empieza a oscurecerse, y él levanta su mirada y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ninguno de nosotros, nadie en el mundo puede decirle a Dios esa frase hoy, porque Dios dijo, Jesús dijo, afirmó que estaría con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Entonces yo no puedo decir, ¿por qué me has desamparado? Porque Él está conmigo. Yo estoy bajo el amparo de Jesús y nadie puede decirlo, porque hoy tienen el amparo de Jesús tan solamente con recibirlo. Pero Él le dice, porque el Padre entonces ha volteado su rostro, porque Jesús está cargando con el pecado de toda la humanidad. Y el Padre ha volteado de Él el rostro. Y hoy hay silencio, porque Él se hace pecado por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Y el tiempo está pasando y son 3 horas de tanta angustia. Yo me imagino los corazones de la gente que está ahí latiendo tan fuerte, porque está empezando a reconocer lo que está pasando, ¿verdad? Cuando Él exclama, tengo sed. Primero, dice una palabra de una necesidad completamente espiritual. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no siento tu espíritu? ¿Por qué no siento tu presencia? Y hoy a veces nosotros tenemos que decirle al Señor, necesito sentir tu presencia, necesito sentir tu poder en mi vida. Y ahora
lo expresa para que se cumpla la profecía, pero también declara que tiene una necesidad física. Hay necesidades físicas y necesidades espirituales, y él está diciendo, tengo esta necesidad, siento sed. Y le arrojan, le dan vinagre en una esponja para que la pruebe, pero es lo más cerca que podía estar ya de nosotros. Y entonces es cuando viene esta palabra, consumado es. Una palabra tan sencilla, porque si usted comprende que las tinieblas y el dolor en los corazones, ¿verdad? Ese sorbo de vinagre parecía acercar otra vez a Cristo a esta tierra. Parecía, la gente decía, ¿le va a hablar al Padre o nos va a hablar a nosotros? ¿Verdad? ¿Qué volverá a decir? Y como dicen en las Escrituras, esta palabra tan breve que nos sería por su significado recordarla para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. Y vivir ahora por esa palabra. Consumado es. O sea, Padre, por él yo pagué, por ella yo pagué, por él yo pagué. ¿Sabes qué? Está pagado. Ya terminé. Pero no dijo ya he terminado. Dijo mucho más que eso, dijo mucho más que ya terminé, dijo mucho más que ya acabé, dijo mucho más de ya concluí todo. Ya lo había adelantado en la noche anterior, ¿verdad? Oraba por él mismo diciendo, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Y lo había anunciado muchos años antes, cuando él se había perdido y estaba en el templo, le dijeron a sus padres, ¿y por qué nos haces esto? Y él les dijo, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y hoy en la cruz estaba en los negocios de su padre porque él lo había mandado a esta tierra para expiación de toda la humanidad por causa del pecado. Para ello se había tenido que encarnar, amado. Para ello había tenido que andar en la tierra. Para ello había tenido que sufrir. Para ello había tenido que llorar y ahora para ello tenía que ser crucificado. Y ahí estaba en esa cruz. Él lo había anunciado: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, lo dice Juan 16:33. Es una palabra de finalización, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, algunas veces el ser humano deja inconclusas las cosas. El escritor que no terminó el libro, el escultor que dejó a medias una obra, ¿verdad? El pintor que no concluyó su pintura, que solamente se quedó en el bosquejo. Pero Cristo, no, Él es el gran terminador, el gran acabador. La deuda del pecado quedó totalmente pagada con esa palabra. Consumado es, ¿verdad? La interpretación del griego, cuando los griegos llegaban o los romanos llegaban a cobrar los impuestos al pueblo de Israel, se formaban todos y ahí llegaban, y cuando le pagaban los impuestos, ellos le daban una papeleta que decía tetelestai, y esa interpretación debe ser pagado en su totalidad. Así que cuando él le dice consumado es, él le está diciendo al Padre, pagado en su totalidad, no se debe absolutamente nada. Cuando usted Dios lo perdona, cuando usted recibe a Jesucristo, todo lo demás es pasado. Él pagó en su totalidad ahí en la cruz del Calvario. No hay para nosotros una garantía más grande que esa maravillosa palabra. Consumado es. Yo ya pagué por ti. No debes absolutamente nada. Es por la cual ahora usted y yo sí quedamos consternados con ese Hosana al otro día, crucifícale. O frente al Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué volteó el rostro de él? Si quedamos con algún dolor cuando él dijo, tengo sed, y le dieron vinagre a beber. ¡Qué fuerte! Hoy tenemos que levantar la cabeza y mirar confiados a Cristo. Ya no solo es la oración de Padre, ya no solo es esa oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es mucho más que eso. Es decir, tú los has perdonado en mi muerte y yo para eso he venido al mundo. Misión cumplida en su totalidad. Imagínese eso. Padre, nos acabas de perdonar. Yo he cumplido con la misión que tú me encomendaste. Está pagado en su totalidad.
y levanta su cabeza y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí se cumple el perdón para usted y para mí. Qué tremendo es esta palabra, porque en unos días el mundo va a recordar todo esto. Y qué bueno que usted y yo recordemos y que vayamos diario al Calvario, porque no fue cualquier cosa lo que costó nuestra salvación. En esto, Él pagó el castigo de nuestra paz, y por su llaga en la cruz del Calvario fuimos nosotros curados, y fuimos hechos libres, y fuimos hechos nuevas criaturas, y aún con todo seguimos teniendo problemas. Pero dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero pueden confiar en mí, y hoy mi confianza está en Jesús. Los problemas que tengo, yo a veces oro y le digo: Señor, todo lo que tengo es tuyo, incluyendo mis problemas. Entonces, si de repente quiere llegar el estrés a mi vida, yo le digo: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy confiando en ti y puedo descansar, y no quiero nada que me quite el sueño. A veces es muy difícil porque es una lucha espiritual, pero ¿saben qué? El Señor me dice: yo ya gané la batalla. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Entonces, nosotros tenemos que caminar al Calvario todos los días para recordar el costo, porque Él abrió la puerta a la salvación, y hoy nosotros podemos cantar. ¿Se acuerda usted cuando abrió el Mar Rojo y entonces pasó todo el pueblo de Israel? Al otro día iban bien contentos cantando cantos de victoria. Ahí iba María, la hermana de Moisés, ahí iba Aarón cantando los cantos de victoria, pero el agua que tenían, dice que en 3 días se les terminó, y entonces llegaron a un lugar que se llamaba Mara y quisieron tomar agua de los pozos, pero era amarga, y entonces murmuraron. Y a veces nosotros tenemos la salvación, tenemos la bendición y bendición grande, y nos olvidamos un poco de Dios, pero cuando llega entonces el problema del agua amarga, entonces, ay, sí, Dios ya se olvidó de nosotros. No, ¿verdad? Él le dijo a Moisés: agarra ese árbol y échalo al agua, y entonces ahí hubo bendición. Nosotros tenemos que ir al Calvario para decir: ¿sabes qué? Yo quiero seguir cantando constantemente el canto de victoria. Y a veces hay problemas, y no me voy a quejar, Señor, voy a ir a tus manos. ¿Qué me quieres enseñar? Señor, toma mis problemas también en tus manos y hazme vivir una vida sabiendo que en el Calvario tú nos proveíste la salida, que abriste las puertas de la bendición, que nos abriste la salvación y que nos das en ella vida eterna, y con ello nos das todo, todo. Si nos diste a tu Hijo, ¿qué no podrás darnos que nosotros te pidamos? Así que vamos a ponernos en sus manos, vamos a considerar esta palabra, vamos a hacerla nuestra cada día, vamos a ir al Calvario y decir: realmente valgo mucho, mis hijos valen mucho, mi esposo, mi esposa, mi vecino, mi vecina, aún el enemigo que no me quiere, vale, porque costó la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, cuántas gracias, Padre. Cuántas veces he ido a la cruz del Calvario, Señor. Cuántas veces he pensado en las tinieblas que te separaron. Pero cuando tú dices esta palabra, Señor, tiembla la tierra, Padre, y en el templo el velo se parte. Ya no necesitamos alguien que interceda. Tenemos entrada directa hasta ti, Señor. Hoy podemos platicar contigo gracias a que Jesús pagó el precio. Las tinieblas, Señor, el temblor, que el templo se partió, que ese velo se cayó, Señor, y que ahora tenemos acceso directo a ti, Señor. Cuán glorioso es tu nombre, porque dijiste: consumado es, he terminado esta obra, he pagado con mi vida y nadie me la quita. Dijo: yo la pongo porque un amigo su vida da por los amigos. Gracias, Señor, por amarnos de esta forma y de una forma tan grande. Muchos a veces tal vez no hemos valorado, pero hoy queremos valorar esta palabra para siempre. Tetelestai, Señor, pagado en su totalidad. Soy totalmente tuyo, Señor. ¿Cuánto me amas para darme la libertad de hacer lo que yo quiera, Señor?
pero quieres que haga lo bueno, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a apegarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes del costo de nuestra vida. Ayúdanos para seguir adelante y que nosotros seamos de bendición para otros. Seamos el puente, Señor, que los une contigo, Señor. Seamos el parámetro, Padre, para mostrarles el amor de Cristo, el amor tan grande, el sublime amor que tú viniste a dar en ese tiempo, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, porque yo sé que tú vas a dar una unción muy especial en cada vida, Señor. De todos aquellos que estén dispuestos a servirte, de todos aquellos que estén dispuestos, Señor, a manifestar el amor de Cristo y también abrir nuestro corazón para que ame a las personas, Señor, sobre todo a las que andan perdidas, Padre. Gracias por ello, yo te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, muchas gracias por este tiempo que usted nos ha permitido. No me queda más que recordarle nuestros servicios aquí en la iglesia, los días domingos a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, para que usted venga y se goce, se llene de la palabra y crezca, siga creciendo en el nombre del Señor. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Ahí usted va a encontrar este tema, va a encontrar muchos temas, va a encontrar, yo creo que va a encontrar mucha bendición. Y bueno, pues agradecerles también por todas las ofrendas y los diezmos que usted se goza en participar. Y bueno, yo me quiero despedir con esta frase: Dios tiene algo mucho, pero mucho mejor para usted.